Buenos días, mi nombre es Daniel Silva y esta es la segunda parte de la exposición de psicopatología. A continuación les hablaré sobre los trastornos de sueño y vigilia, que por definición son el tipo de trastornos que afectan eh, a la calidad, al horario y la cantidad de sueño de las personas que los sufren, provocando malestar durante el día y un deterioro del rendimiento tanto físico como cognitivo también durante el día, por supuesto. Y estos pueden venir acompañados de depresión o ansiedad por causa de la falta de sueño y el malestar que genera. No obstante, ahora pasando a hablarles sobre la etiología, estos son trastornos que suelen ser provocados por problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, por problemas para permanecer despierto, por problemas para mantener un horario de sueño regular y también por comportamientos inusuales en el sueño que por lo general encuentran su origen ya sea en factores fisiológicos, hormonales o alguna enfermedad adyacente como la anemia. Sin embargo, cabe decir que la principal causa de estos trastornos de sueño y vigilia suelen ser por llevar un estilo de vida sin una rutina establecida, ya que de esta manera no se puede arraigar un ritmo circadiano o otra razón también común para que aparezcan este tipo de trastornos son niveles elevados de cortisol, al menos en caso de síndrome de piernas inquietas e insomnio. Seguidamente, la epidemiología de estos trastornos es bastante amplia, siendo el que tiene mayor prevalencia el insomnio, ya que alrededor de un 10 a un 20% de la población general padece de él. Por otro lado, el trastorno de hipersomnia se estima que alrededor de un 1% de las personas lo tiene, la narcolepsia un 0.4%, la apnea de un 1 a un 2%, llegando a un pico en ancianos, y no obstante, el trastorno del ritmo circadiano prevalece dentro de las personas con un 0.7% de la población general y un 7% en adolescentes. Seguidamente, el trastorno de pesadillas tiene una prevalencia de entre un 1% y un 3% en niños con edad escolar. Y otra cosa que también se ha visto es que este trastorno suele aumentar con la edad, aunque no siempre, por supuesto. Seguido, por su parte, el trastorno de comportamiento del sueño REM tiene una prevalencia de aproximadamente un 0.3% y el síndrome de piernas inquietas varía según los criterios, pero por lo general se encuentra dentro de un 2 y un 7% dentro de las personas. No obstante, los criterios para el diagnóstico de este tipo de trastornos son la sensación de hormigueo en las piernas y los movimientos espontáneos de esta, caminar en modo semi-inconsciente dormido o el sonambulismo, también episodios de terror con gritos y agitación y a veces acompañados de sonambulismo, también la dificultad para conciliar el sueño, los despertares nocturnos y un fin prematuro del sueño. Otro de los criterios para algunos de estos trastornos es el aumento de un 25% del sueño habitual y la obstrucción de la faringe, aunque este es en caso de la apnea. Todos estos criterios son los criterios generales para los diagnósticos de algunos de estos trastornos. Y el pronóstico es que el tratamiento de estos trastornos del sueño suele variar de acuerdo al tipo de trastorno y la causa subyacente. Sin embargo, por lo general, incluye una combinación de tratamientos médicos y cambios en el estilo de vida, que incluye pastillas para dormir de todo tipo, incluyendo la melatonina, por supuesto, y cambios en la rutina de la persona, incluyendo una mejor dieta, meditación, ejercicio y la eliminación de café o cualquier bebida estimulante que la persona pudiese consumir. También otro aspecto importante es el establecimiento de una rutina específica con tal de consolidar un ritmo circadiano y que así se puedan regular en horas determinadas las hormonas que la persona va a producir. Ahora a continuación les hablaré sobre las disfunciones sexuales. Estos son todos aquellos trastornos que de una u otra manera afectan negativamente el desempeño sexual, tanto masculino como femenino, incluyendo por supuesto problemas nerviosos, fisiológicos y hormonales como cognitivos, que se expresan a la hora del acto sexual, bien sean en forma de ansiedad, dolor, dificultad para llegar al orgasmo o al deseo sexual o eyaculación precoz, sin mencionar que estas disfunciones sexuales también incluyen la eyaculación retardada y la disfunción eréctil. No obstante, en cuanto a epidemiología, eh, dependiendo de la definición utilizada y el diseño del estudio realizado, la prevalencia varía de entre un 10 a un 40%.
en hombres y mujeres de entre 40 y 70 años, con una incidencia en Occidente de 25 a 30 nuevos casos por cada 1000 habitantes. Aunque por lo general lo que se ha logrado observar es que contando a la población general, solo existe un 20% de esta que tiene algún tipo de deficiencia sexual. Y esto, por supuesto, lo que nos indica es que dentro de jóvenes es muchísimo menos frecuente encontrar una disfunción sexual en comparación con una persona que ya es un adulto mayor. No obstante, ahora les hablaré sobre los criterios. Y es que al ser los trastornos que se encuentran dentro de este grupo, la eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, el trastorno de interés y excitación sexual femenino, el trastorno de dolor genitopélvico, el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, la eyaculación prematura y disfunción sexual inducida por sustancias. Los principales criterios que contemplan son respectivamente los siguientes: un retardo marcado de la eyaculación, dificultad marcada por conseguir una erección durante la actividad sexual, el retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia del orgasmo, el interés ausente o reducido de la actividad sexual, un marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones. Este sería otro de los criterios. También fantasías o pensamientos sexuales eróticos reducidos o ausentes, y un patrón persistente o recurrente en el que la eyaculación es producida durante la actividad sexual en aproximadamente 1 minuto o menos. Estos serían algunos de los criterios para las disfunciones sexuales contempladas dentro del DSM-5. Ahora les hablaré sobre el tratamiento y la etiología. Este tratamiento depende de cuál sea el problema en cuestión, y por lo general se centra en tratar de bajar la ansiedad y el estrés de la vida de la persona, aparte de buscar equilibrar los niveles de hormonas sexuales para que lleguen a niveles normales para alguien de la edad que tenga el paciente, aunque también cabe destacar que en casos específicos en los cuales la causa de la disfunción sexual es fisiológica, sí podría ser necesario el uso de fármacos, pero primero deben ser descartados las demás opciones por medio de pruebas. Perfecto. Ahora les hablaré sobre el pronóstico de estas disfunciones. Y es que a mi parecer, en la mayoría de estas patologías, es decir, de las disfunciones sexuales, existen reflejos deficientes, reflejos nerviosos y neuronales que no están funcionando de la manera en la que deberían. Por lo que en estos casos, el tratamiento farmacológico cobraría una importancia particularmente importante. Aunque también pudiesen haber personas en las que sus problemas pudiesen ser solventados por el establecimiento de un régimen hormonal o el control de la ansiedad. Bien, siguiendo con los trastornos, ahora les hablaré sobre la disforia de género. Y esa se puede definir como un fuerte deseo de ser del sexo opuesto al que se nació físicamente, o en su defecto, de ser de un sexo alternativo al masculino o femenino. No obstante, en lo que respecta a la etiología de este trastorno, la realidad es que cabe mencionar que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que causa la disforia de género. Sin embargo, se teoriza que esta se produce a causa de hormonas en el útero. Es decir, esto lo que nos quiere decir es que según estas hipótesis, las hormonas que influyen en la formación del cerebro y la identidad de la persona en su etapa prenatal fueron principalmente las de un género en específico, mientras que las que influyeron principalmente en la formación del cuerpo y los genitales del mismo individuo fueron las del género opuesto, lo que da como resultado una discordancia entre la identidad del sujeto y su cuerpo, aunque como se dijo anteriormente, esto es una teorización y hace falta una confirmación científica, por lo que de igual manera se cree también que la disforia de género pudiese tener factores ambientales y culturales que influyen, como podría ser en casos en los que la disforia de género fuese causada por un trauma o un dogma. A continuación ahora les hablaré sobre la epidemiología, y esta cuestión del trauma y del dogma también se explicará más a profundidad en puntos siguientes. La epidemiología. En cuanto a epidemiología, se estima que alrededor de un 0.005% y un 0.014% de los varones al nacer tienen esta patología, y alrededor de un 0.002% de las mujeres al nacer cumplen también con los criterios diagnósticos de la disforia de género. Y los criterios son los siguientes:
una marcada incongruencia entre el sexo que el sujeto siente que es y expresa y el que su cuerpo indica. También otro de los criterios es una marcada preferencia por juguetes, juegos y actividades habitualmente utilizadas o practicadas por el sexo opuesto. Y también manifestar clínicamente un deterioro significativo social y escolar y aparte también en otras áreas debido al malestar que la patología genera. Y ahora, el tratamiento. Y es que cuando la disforia es producida por un trauma o por odio hacia el sexo opuesto o incluso a ambos, incluyendo el propio, en casos en los que la persona no quiera ser ni masculino ni femenino, el tratamiento parte bajo la premisa de que la disforia fue causada por factores ambientales y se basa en técnicas conductuales de condicionamiento típicas, aunque también es cierto que operaciones para llevar a cabo un cambio físico y hacer lucir el cuerpo como del género con el que la persona se siente identificada han mostrado aliviar los malestares de este trastorno. Sin embargo, se desconoce la causalidad. Ahora les hablaré sobre el pronóstico. No obstante, el pronóstico de este trastorno es bastante incierto, ya que al saberse tan poco de las causas de la patología, para muchos es difícil saber de qué forma enfocar las terapias, por lo cual el pronóstico de un sujeto con esta patología suele variar mucho, ya que en cierta medida también depende de qué tanto sea su deseo por cambiar partes de su cuerpo y la capacidad económica que tenga para hacer eso. Aunque cabe decir que en casos leves, cuando sí se trata de un trauma, el trasfondo cuando el trasfondo sí se trata de un trauma, es más fácil de tratar. Y ahora les hablaré sobre el siguiente punto, los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Estos son aquellos que tienen como característica principal la necesidad en el individuo por generar conflictos o situaciones en las cuales las demás personas se sientan amenazadas, por lo que resulta en que las personas que padecen este tipo de trastornos suelen ser indeseadas y muy señaladas. Ahora la etiología de este tipo de trastornos. Y es que en cuanto a la etiología, las causas de las enfermedades dentro de este grupo de trastornos son la exposición a la violencia durante la crianza, un crecimiento con padres descuidados e inconstantes, la violencia doméstica o abuso durante el crecimiento, el uso de sustancias por parte de la madre durante la etapa de gestación o traumatismos encefálicos durante la niñez o la adolescencia del individuo. Ahora la epidemiología. Esto debido a que según diferentes sondeos que se han llevado a cabo, han estimado que al menos un 3,3% de la población padece algún trastorno de este grupo y la mayoría son niños, por lo que este grupo de trastornos tiene una mayor prevalencia dentro de la sociedad de lo que cualquier persona podría imaginar y es muchísimo más común de ver en culturas en donde haya mucha violencia y también en barrios donde abunde el crimen o la negligencia familiar. Y ahora les hablaré de los criterios. Los criterios de los trastornos que conforman a los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta son el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta, el trastorno de la personalidad antisocial, la piromanía y la cleptomanía. Por lo que los criterios que suelen utilizarse para diagnosticar alguno de estos son respectivamente los siguientes: molestarse con facilidad, perder la calma a menudo, acosar, amenazar o intimidar a otros, provocar incendios de forma deliberada y fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal ni por su valor monetario. Bien, seguido a esto cabe hablar sobre el tratamiento, y es que este tipo de trastornos, al presentarse comúnmente desde la niñez, se suelen tratar en conjunto con el individuo y los padres de la persona, de manera en la cual se haga entender que lo que el individuo hace en cuestión está mal y le traerá problemas, aunque por supuesto, esto depende en sobremanera del caso en particular del cual se esté hablando, ya que de ser necesario incluso se le tendría que cambiar de ambiente al niño o adolescente, ya que podría estar imitando una conducta que ve en sus padres. Seguidamente, en cuanto a pronóstico, en gran parte la evolución del paciente depende de la capacidad de sus padres para cambiar y enseñarle lo que es correcto y lo que no, a menos de que se trate de un ejemplo de algún trastorno de la personalidad artificial producto de la causa prenatal o un accidente traumático en el cerebro, en cuyo caso en realidad hay pocas opciones. Sin embargo, existen diferentes medicamentos psiquiátricos que pudiesen ayudar, que es posible que lo único que pudiese funcionar sería educar a la persona para que tenga empatía racional. Buenos días.